hasta hace casi 45 minutos estaba solo en la cancha Juan José Gorriti. Pero ya viene ahora justamente el señor viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, doctor Edgar Auberto Quispe Ramón, que nos acompaña. Bienvenido, señor viceministro, ¿cómo está? Muy bueno. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido en Radio Nacional. Operador, que me apoya acá. Ya está, ahora sí. Muy buenos días. ¿Cómo está? No, muchas gracias por la invitación. Sí, no sé si usted por el camino ha venido escuchando las... No. Bueno, le voy a hacer un poco difícil recapitular todo, pero el señor Gorriti está defendiendo los intereses de los trabajadores, diciendo que no hay aumentos, que no hay en la negociación colectiva, hay posiciones que perjudican a los trabajadores, que además los derechos a veces son conculcados, que ellos no tienen una ley general de trabajo, por lo tanto están presentando un proyecto de ley general de trabajo, que hay distintas normas legales que se aplican, que vulneran derechos laborales. Eso más o menos en resumen, ¿no es cierto? Más o menos en resumen. Sí, pero no estamos presentando una nueva ley general de trabajo, es la misma. Es la misma, pero correcto. Pero bueno, pero más o menos con la inclusión social tiene una nueva filosofía. Más o menos, ¿sí o no? Bueno, la inclusión social es de por sí una filosofía, ¿no? Filosofía. Viceministro, ¿cómo responderle al señor Gorriti, que es el interlocutor válido de los trabajadores aquí en Radio Nacional? A ver. Bueno, con Juan José venimos conversando, discutiendo en los buenos términos desde hace bastante tiempo. Decirle de que este es un gobierno que apuesta por la inclusión social, este es un gobierno que apuesta por el respeto de los derechos de las personas, por el respeto de los derechos laborales, un gobierno que apuesta porque efectivamente todos los ciudadanos de este país, ciudadanos y ciudadanas, tengan igualdad de oportunidades. Así es que desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, venimos haciendo grandes esfuerzos por hacer de que efectivamente esto que acabo de decir sea una tarea constante. No hay un propósito de adormecimiento, ¿no? Deliberado, como me ha sugerido acá amigo Gorriti, de que, por ejemplo, el exministro Villena dejó las cosas así, no las movía, entonces ellos se sienten como defraudados, porque en este caso con la ministra y con su gestión, ¿usted diría que se ha dinamizado el diálogo? No, para nada, creo que no hay ningún ánimo de querer, ¿cómo se llama?, aletargar las cosas, ¿no? O sea, creo que estamos cada uno de nosotros trabajando desde nuestros lados, haciendo los esfuerzos para que las cosas salgan lo más pronto posible. Pero, por ejemplo, simplemente para poder mencionar la Ley General del Trabajo, la Ley General del Trabajo tiene muchos años discutiéndose. Sí, claro. Así es que a veces es, creo que poco injusto pedir, digamos, a la actual administración de que, digamos, tan prontamente pueda aprobarse. Ahí ese espíritu se ha trabajado. Así es que seguimos. Ese proyecto de ley que se discutió en el Congreso y estaba, ¿cómo se llama este congresista que presidió la comisión, se acuerda? Que ya no estaba actualmente. Fusqueño era él. Es Fusqueño. Pari. Bueno. Pari. No, otro congresista. Mayorga. No, ahora le digo. Entonces, se discutió y finalmente por un 15% de observaciones a ese proyecto que vino del Consejo Nacional de Trabajo, pero del lado de los empresarios, eso se bloqueó, yo recuerdo, y finalmente fue a parar al archivo, ¿no? Esta situación, ¿qué significa en las actuales circunstancias y coyuntura? Sacar del archivo ese proyecto y ponerse a discutir ese 15%, porque finalmente ya había consenso del resto. ¿Por qué entonces volver a discutir la integridad de un proyecto de ley para el trabajo cuando ya se había avanzado y acordado en consenso muchos temas? ¿O me equivoco? Históricamente fue así, ¿no es cierto? Ya he explicado yo los 4 puntos de discrepancia que subsisten hasta ahora. Entonces, en eso hay una certeza. En eso no va a haber acuerdo, en el tema del despido, de la negociación colectiva, de la huelga y de la contratación. Entonces, eso tiene que discutirse ya en otro sector, ¿no es cierto? Tiene que discutirse en el Congreso de la República, y en el Congreso de la República las partes expondremos nuestra posición para que el Congreso pueda hacer un buen debate, debatirlo. ¿Qué dice el señor viceministro? Mira, digamos, algo que estamos poniendo mucha énfasis en general como gobierno y como administración desde el Ministerio de Trabajo, es que el diálogo tiene que ser un eje principal de administración gubernamental. Y nosotros queremos apostar por el tripartismo,
queremos apostar porque efectivamente tanto el Estado, el Ministerio de Trabajo, los empleadores y los trabajadores podamos sentarnos. Así que en algún momento hemos planteado de que este proyecto de ley hay que discutirlo en esta institucionalidad que además queremos darle ese carácter, que es el Consejo Nacional de Trabajo. La propuesta de ley del que usted habla es una propuesta que efectivamente hace bastante tiempo, muchos años atrás, se discutió y llegó al Congreso de la República. Pero luego esto fue recogido y luego, como se llama, se sometió a una comisión de expertos y esta comisión de expertos ha dado sus resultados. Se está mirando la parte económica que no tenía, esta propuesta, y nosotros igual apostamos porque efectivamente pueda discutirse en este seno que para nosotros es bastante importante, el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Viceministro, señor Gorriti, al condensar ya todas sus afirmaciones y demandas, llegamos precisamente a una conclusión, que hay demandas, reitero, insatisfechas en el sector laboral, porque él dice que se ha precarizado en algunos sectores, que hay remuneraciones sumamente bajas, que no hay atención a los temas que él ha mencionado, que son 4 puntos cruciales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la política del sector? Es decir, la ministra, usted darle prioridad al debate de eso y luego ir a las instancias superiores legislativas para resolver estos problemas antes de que empiecen a estallar conflictos laborales como marcaron o se marcaron en el pasado. Como mencioné al inicio de mi intervención, creo que es importante resaltar, hay una apuesta porque efectivamente los derechos de los trabajadores, los derechos en general de los laborales de los ciudadanos y ciudadanas de este país se respeten. ¿Hay voluntad política? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, además, creo que no hay economía que crezca y sobre todo que crezca como ha venido creciendo la economía a lo largo de estos últimos 10 años de manera sostenida, si efectivamente no se respeta los derechos laborales de las personas. Así es que este es un eje importante de trabajo y esto va a ser parte del accionar permanente que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. Pero si un ciudadano que nos está escuchando como usted sabe, Radio Nacional llega a todas las ciudades importantes y todo el territorio nacional, está escuchando al viceministro y se preguntará, ya, están dialogando, están conversando y viendo todos estos problemas laborales. ¿Qué cosa impide que no se pongan de una vez a resolver? O sea, ya no a seguir debatiendo más, sino a entregar soluciones. Me imagino que ustedes conversan, usted acaba de decir, ¿no? Admite que está con el señor Gorriti permanentemente en diálogo. Pero ¿cuál es solamente para... Sí. A ver, un eje en el que ha puesto atención la actual ministra es el diálogo. El diálogo. Ella tiene, digamos, ahora, poco tiempo. ¿Qué significa el diálogo? El diálogo no es eterno también. No, por supuesto. Tiene que haber un momento por supuesto el diálogo tiene que arrojar resultados, claro, ¿no? Claro. El 7, el próximo jueves tenemos la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo. Vamos a efectivamente plantear una agenda desde el Consejo Nacional de Trabajo. ¿Y usted cree que este 1 de mayo, que se viene ya dentro de poco, vamos a tener un escenario, digamos, en la que coincidan las expresiones políticas del presidente Ollantumala? Porque él siempre hablaba a favor de los trabajadores. Hasta último, hace poco habló, y ayer mismo, en la promoción de los jóvenes. O sea, hay una decisión política de atacar el tema. Pero no solamente hay decisión política. Esta decisión política se traduce, cuando uno mira, en acciones concretas que viene realizando el Ejecutivo. Y desde el Ministerio de Trabajo, como usted acaba de mencionar, ayer estuvo en una clausura de un curso de jóvenes, lo que se está tratando de hacer es que efectivamente esta población vulnerable, esta población de escasos recursos, población que no tiene, posibilidades reales de insertarse de manera formal al mercado de trabajo, lo haga. Pero ese es inyectar cosas concretas en materia de instrumentos laborales, ¿no? Seguimos con el debate. A ver, ¿qué responde? Porque la verdad es que está hablando con toda claridad, le está diciendo... Pero el primer problema que Edgar es viceministro de Empleo. ¿Sí? No, ¿y qué? No, pues, es que los temas de las relaciones laborales lo ve el viceministerio de Trabajo.
Pero todo fue No, parte de la... no. Pues, está bien. Él, su pelea de él, su bronca de él es por Pero no hacer que los minimices jóvenes... la calidad del no viceministro. lo minimizo, Ah, pero ya. él no tiene capacidad de solucionar los conflictos laborales. Lo que él trabaja en la generación de Pero empleo. cuando Está se bien, reúne pues la ministra con sus dos está bien. viceministros, Con él es nosotros no obvio que tenemos- se fija no una tenemos- política. Con él no tenemos ningún conflicto. Pero me está diciendo que se conversan No, sobre y la distinta tampoco problemática. es que nosotros vamos a O hablar sea, mal de la viceministra. Podemos No, no, llamar no, no. al viceministro. No, es que ese es un problema. Mira, A ver. el tema de los viceministros también es que están sujetos a la política que desarrolla el ministerio. Y el ministerio a la política que desarrolla el gobierno, no son entes aparte. Con él no tenemos ningún problema, además estamos trabajando cosas como los indicadores de la OIT. ¿Por qué? Porque el área a que ellos se dedican es a generar empleo y en eso todos estamos interesados. ¿Cuál es la discusión en muchos casos? Pero usted me acaba de decir hace un rato, un momentito. Te recordará, le voy a hacer. Sí, sí, sí. Habló del subempleo, ¿no es cierto? Claro. Y usted dijo, es necesario, ¿no? Que el gente se formalice. Claro, Bueno, es una de las por tareas eso que tiene. nosotros allí pugnamos porque ese empleo que se genere sea empleo no solo formal, empleo con derechos y empleo Que productivo. no sea precario, digamos. No precario. No precario, correcto, ya. Pero ¿qué pasa con lo que ya tenemos? Eso lo ve el otro sector. Ahora, nosotros respetamos mucho a la señora viceministra, a Silvia, ¿no? Cáceres, tenemos mucha consideración, pero no está en sus manos tampoco solucionar muchos temas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos hace más de 3 o 4 meses una reforma terminadita que debió entrar en ese momento al Consejo de Ministros sobre la ley de relaciones colectivas y está aguantada, Ahora, pero está ¿qué congelada? está sugiriendo el amigo Borriti? Está sugiriendo de que de pronto ni es el viceministro, ni la viceministra, tampoco la ministra. Entonces yo empiezo ya a hacer mis, ¿no?, suspicaces argumentos. Diría, entonces acá es político, claro, Política pero de el problema Estado. es que es un problema del Ministerio de Economía. Te dije una cosa. ¿Ah? Te dije que Pero este diga, ¿sí gobierno- o no? Es un problema del Ministerio de Claro, claro. Pero no Ministro te dije que Castilla, Villena- vos, pero, voy a perdón, llamarlo. no te dije que el viceministro, perdón, el ministro José Villena venía del trabajo de ¿Es así, economía viceministro? con ¿Es esa así? perspectiva. No, él no te va a decir, no le hagas eso. No, tengo que preguntarle si saquemos somos democráticos. Mi querido viceministro, ¿es así como lo plantea el señor Borriti? No, en general yo creo que, mira, a veces yo siempre digo, creo que digamos en este caso los trabajadores y los que representan a los trabajadores tienen que hacer su trabajo y creo que él hace muy bien su trabajo, respetamos, pero creo que es importante indicar de que hay una apuesta permanente y quiero ponerlo en estos términos, ¿no? Que tanto las políticas como todos los instrumentos que se vienen desarrollando e implementando en la actual administración apuestan por la inclusión, apuestan porque efectivamente todos los trabajadores tengan derechos laborales, apuestan porque la manera de resolver los distintos problemas de este país y sobre todo laborales, partan por reconocer una institucionalidad que la actual administración, la actual ministra quiere, digamos, poner por delante. El diálogo social. ¿Hay una agenda laboral del gobierno en este caso? O sea, que tengan temas prioritarios para debatir, como los que él ha señalado. Mira, un tema que está presente, digamos, en la agenda y que vamos a discutir el próximo 7 es el tema de la informalidad. Así es que queremos discutir de manera conjunta con los trabajadores, con los empleadores, el tema de la informalidad. Y ahí hay desde la informalidad tributaria a la informalidad laboral. Y quisiéramos efectivamente Que eso resolver claro, de manera conjunta. Hay una salida No, por ahí. yo te decía que nosotros no nos eximimos de participar en ningún espacio. Nosotros vamos a estar el 7 ahí con los compañeros que tengan que estar en la reunión, como hemos estado en toda la reunión del Consejo. El problema es, ¿para qué nos reunimos? Y como tú decías, el diálogo no puede ser eterno, pues, ¿no? Tiene que tener resultados y soluciones. Y eso es lo que no se está produciendo. Tenemos cosas que están ahí, no solo la Ley General del Trabajo, que tiene 8 años, sino incluso el tema de la ratificación del convenio 189 de las trabajadoras del hogar, que el Perú votó, ¿no?, hace más de un año y que todavía no ratifica, y que se quiere que el Consejo Nacional lo apruebe cuando eso ya fue tramitado en su momento. Entonces, esa es una cuestión. El diálogo es necesario, pero el diálogo, pues, hablando criolmente, sin mesidas, es el diálogo con resultados. Pero, y la otra cuestión está acá, en cuanto hablamos, ya no en el diálogo tripartito incluso, sino en el diálogo bilateral que se da entre el Estado y los trabajadores, ¿no?
y el otro sector, el tercer sector, el sector empresarial, se opone y bloquea todo. A ver, ministro, viceministro, en el Consejo Nacional de Trabajo están por representar todas las, ¿no? Los interlocutores del tripartito. ¿Los empresarios percibe usted que tienen alguna resistencia, como lo plantea el señor Gorriti? Porque de pronto, no sé, cuando usted está en las sesiones de ahí del Consejo de Ministros, ¿qué siente usted? ¿Qué prevé? Del Consejo Nacional. O del Consejo Nacional de Trabajo. Pero también el Consejo de Ministros también sé que se han discutido estos temas. Está clarísimo. A ver, lo que uno tiene que, lo que uno ve dentro del Consejo Nacional de Trabajo Sí. es que hay apuesta por el diálogo. Y creo que una de las cosas que uno tiene que reconocer en este país y la peculiaridad que tiene, digamos, el tema de las relaciones laborales, el tema del mercado de trabajo, es que tenemos una instancia que queremos que efectivamente se reconozca como tal. Y esto es el Consejo Nacional de Trabajo. O sea, quisiéramos que efectivamente esta sea una institución en términos de plantear propuestas, en términos de plantear leyes, en términos de plantear instrumentos para poder resolver distintos problemas de este país en materia laboral. Así es que esa es nuestra apuesta. Y nosotros vemos con mucho agrado, claro, por supuesto, no es sencillo, no es fácil sentar, digamos, tanto a los empleadores como a los trabajadores en una misma mesa, a veces cuando hay algunos temas, digamos, que afectan a los intereses, ¿no? Pero hay, digamos, en general uno ve, digamos, buena participación. En todo caso, lo que hemos proyectado, amigos, en esta edición de Diálogo Abierto, es este diálogo abierto entre la autoridad del gobierno en relación con el empleo y la capacitación laboral, como es el viceministro Edgar Alberto Quispe, y el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, don Juan José Gorriti, que enmarcan justamente la necesidad de mantener, cierto, el diálogo, pero como hemos dicho, tampoco eterno, porque hay que darle solución a muchos de los problemas, porque esto sea como en las parejas, ¿no? O sea, la chica le dice, ¿y nos casamos? Y dice, sí, seguimos, vamos, tenemos que seguir analizando, y no sé si se casan o no se casan. Finalmente, nunca se llega, ¿no?, al matrimonio, y finalmente todo se diluye. Entonces, hay que lograr una solución vía el diálogo, pero ya pronta, porque los trabajadores creo que tienen predisposición. El gobierno, yo lo he escuchado al presidente, lo conozco al presidente, el presidente ha dicho repetidas veces, ¿no? Tenemos la decisión política de atender los temas laborales. Pues bien, y las condiciones están dadas. Yo les agradezco. Vamos a tener que forjar otra edición de Diálogo Abierto con la presencia de, si es posible, la ministra y de los dos viceministros y el gremio de trabajadores, para así que darle exactamente la puerta abierta a este diálogo necesario, pero también de saber que en una democracia como la peruana se atienden todas las demandas justificadas y de tanta raíz a través de la historia que ameritan prestarle bastante atención. Amigos de Radio Nacional, en todo el territorio del Perú, nosotros hemos tenido una edición de Diálogo Abierto con dos personalidades importantes, sector de trabajadores y representante del gobierno del presidente Ollantumala. Me despido hasta el día lunes, muy temprano, como siempre, y la próxima edición de Diálogo Abierto a través de Nacional, tu voz en la radio.